Carl Jung, este video llegó a ti justo cuando más lo necesitabas en este momento, mientras estás frente a esta pantalla, hay algo que no es casual. Tal vez no te diste cuenta, pero hay una conexión inexplicable que parece haber guiado tu atención hacia estas palabras. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es una invitación a profundizar en el misterio de tu existencia, en las preguntas que han surgido en los rincones más oscuros de tu mente y en las emociones que a menudo evitas. Este video no llegó por azar. Llegó porque lo necesitas, porque en algún lugar dentro de ti, algo está buscando respuestas, guía o simplemente un espejo donde reflejar tus propias dudas. Carl Jung decía que nada en el universo sucede por accidente, y ahora tienes la oportunidad de explorar esa idea más profundamente. La ansiedad que te consume, la tristeza que a veces se asoma en tus días, no son tus enemigos. Aunque te parezcan intrusas, son partes de ti que intentan decirte algo, que claman por ser escuchadas. Pero en nuestra sociedad hemos aprendido a huir de estas emociones. Nos enseñaron a taparlas con ruido, con trabajo, con entretenimiento, o en los casos más extremos, con medicamentos. No es que los medicamentos no tengan su lugar, pero Jung advertía sobre el riesgo de reducir las complejidades del alma a simples desequilibrios químicos. Para él, la ansiedad y la depresión eran mensajes encriptados, signos de que algo en nuestra vida no está en armonía, de que hemos perdido el contacto con nuestra esencia. Jung creía profundamente en la capacidad del ser humano para encontrar significado incluso en los momentos más oscuros. Decía que aquello que nos duele, aquello que evitamos, es lo que más necesita nuestra atención. ¿Por qué? Porque dentro de esos sentimientos incómodos se esconden las claves de nuestra transformación. La ansiedad, por ejemplo, podría ser el clamor de una parte de ti que quiere salir a la luz, que quiere expresarse, pero que ha sido reprimida por demasiado tiempo. La depresión, por otro lado, podría ser un llamado a desacelerar, a mirar hacia adentro y reevaluar lo que realmente importa. En su práctica como psiquiatra, Jung observó que muchos de los problemas psicológicos que las personas enfrentaban no eran enfermedades en el sentido tradicional. Más bien, eran crisis espirituales, crisis de sentido. En palabras de Jung, el hombre no puede soportar una vida carente de significado. ¿Y cómo encontramos significado en un mundo que parece obsesionado con lo superficial? Aquí radica el desafío, pero también la oportunidad. Porque si estás dispuesto a confrontar tus sombras, a cuestionar lo que siempre has dado por sentado, puedes comenzar a descubrir quién eres realmente. No es un camino fácil. Jung nunca prometió que lo fuera. Al contrario, decía que enfrentarse a uno mismo es uno de los mayores desafíos que un ser humano puede emprender. Requiere valentía, honestidad y, sobre todo, paciencia. Pero también sabía que este proceso es liberador. Cuando reconocemos nuestras sombras, cuando aceptamos nuestras debilidades y nuestros miedos, empezamos a recuperar el control sobre nuestras vidas. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en co-creadores de nuestro destino. Hay una historia fascinante que Jung compartió después de su encuentro con una tribu pueblo en Nuevo México. Durante su estancia, habló con el jefe de la tribu, quien le dijo algo que lo marcó profundamente. Los occidentales siempre están agitados, siempre buscando algo, pero nunca saben qué. Nosotros, en cambio, sabemos que somos parte del universo, que todo tiene su lugar y por eso no tenemos prisa. Esta simple observación resumió para Jung gran parte del problema de la sociedad moderna. Hemos perdido la conexión con nuestra esencia, con la naturaleza, con el misterio de la vida. En nuestra búsqueda constante de más, hemos olvidado cómo simplemente ser y qué significa simplemente ser. Significa dejar de luchar contra lo que sientes, contra lo que eres en este momento. Significa aceptar que la vida es imperfecta, que tú eres imperfecto y que está bien. Jung decía que la aceptación es el primer paso hacia la sanación, porque cuando dejamos de resistirnos, empezamos a escuchar. Y al escuchar, descubrimos lo que nuestra alma realmente necesita. Ahora quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Qué es lo que realmente te está diciendo esa ansiedad, esa tristeza? ¿Qué parte de ti has estado ignorando? Tal vez sea tu deseo de expresar algo que siempre has callado. Tal vez sea una necesidad de cambio, de romper con una rutina que ya no te nutre. O quizás sea un anhelo de conexión, de amor, de propósito. Sea lo que sea, no lo ignores, porque cuanto más lo ignores, más fuerte será su llamado.
Jung nos enseñó que cada uno de nosotros tiene una sombra, esos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido porque creemos que no son aceptables. Pero cuanto más intentamos negar nuestra sombra, más poder le damos. La clave no es eliminarla, sino integrarla. Al aceptar nuestras sombras, dejamos de ser esclavos de ellas y comenzamos a vivir con mayor autenticidad. ¿Y qué significa vivir con autenticidad? Significa ser fiel a ti mismo, incluso cuando el mundo te dice que seas de otra manera. Para vivir con autenticidad, según Carl Jung, es imprescindible abandonar las máscaras que llevamos, esas falsas identidades que construimos para agradar a los demás o para cumplir con expectativas externas. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces has reprimido un sueño, un deseo, solo porque tenías el juicio de otros? Estas concesiones, aunque parezcan pequeñas, se acumulan con el tiempo y crean un vacío dentro de nosotros. Ese vacío no es otra cosa que la desconexión con nuestro verdadero ser, con aquello que Jung llamaba el self, el núcleo más profundo y auténtico de nuestra existencia. La sociedad moderna nos empuja constantemente hacia una vida de superficialidad. Nos dice que debemos ser productivos, exitosos, atractivos, siempre felices, pero esta obsesión por la perfección es un espejismo. En nuestra carrera por cumplir con estándares imposibles, sacrificamos lo más valioso. Nuestra conexión con el presente, con nuestras emociones y con aquello que nos da sentido. Jung advertía que este desequilibrio era la raíz de muchos trastornos psicológicos. No es el mundo externo lo que nos rompe, sino nuestra desconexión interna. En este punto, quiero que te detengas y observes tu vida. ¿Qué estás sacrificando en nombre de lo que crees que debería ser? Tal vez estés atrapado en un trabajo que no amas, en una relación que ya no te llena, o en una rutina que ha perdido su sentido. Jung nos invita a cuestionar estas elecciones, no desde el juicio o la culpa, sino desde una curiosidad compasiva. Pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con mi verdad, o estoy viviendo la vida que otros esperan de mí? Este proceso de autoinvestigación no es sencillo. Muchas veces, al mirar hacia adentro, encontramos cosas que preferiríamos no ver. Tal vez resentimientos, miedos o deseos que nos parecen inaceptables, pero Jung creía que estos aspectos ocultos, lo que él llamaba la sombra, no son enemigos. Al contrario, son partes esenciales de nosotros que necesitan ser reconocidas e integradas. Es solo al hacerlo que podemos sanar y convertirnos en seres humanos completos. La integración de la sombra no significa justificarnos o quedarnos en la comodidad de nuestros defectos. Significa enfrentarlos con honestidad y trabajar para transformarlos en algo constructivo. Por ejemplo, el miedo puede convertirse en coraje, la ira en pasión creativa y la tristeza en compasión. Pero para que esto ocurra, debemos estar dispuestos a sentarnos con nuestras emociones, a escucharlas en lugar de huir de ellas. Es aquí donde entra en juego el significado. Jung decía que el ser humano no puede vivir sin sentido. Cuando perdemos el contacto con lo que da significado a nuestra vida, caemos en un vacío existencial, en un estado de desesperación que a menudo llamamos depresión. Pero la depresión, desde la perspectiva de Jung, no es un callejón sin salida. Es un llamado a mirar más profundamente, a encontrar aquello que realmente nos importa. El significado no se encuentra en el éxito externo, en acumular bienes o en recibir aprobación. Se encuentra en las pequeñas cosas, en los momentos de conexión genuina, en hacer algo que nos apasiona, en contribuir al bienestar de los demás. Para Jung, el sentido de la vida no es algo que se nos da, sino algo que creamos activamente. Cada decisión, cada acción es una oportunidad para construir una vida con propósito. Uno de los mayores desafíos en esta búsqueda es aprender a vivir en el presente. Nuestra mente tiende a vagar entre el pasado y el futuro, preocupándose por lo que ya no podemos cambiar o anticipando lo que aún no ha llegado. Pero Jung nos recuerda que la vida solo ocurre en el aquí y ahora. La ansiedad y la depresión a menudo surgen de esta desconexión con el momento presente. Nos perdemos en qué podría haber sido o qué pasará, y olvidamos lo único que realmente tenemos. Este instante. Para vivir en el presente, debemos practicar la atención plena. Esto no significa ignorar nuestros problemas o reprimir nuestras emociones, sino estar plenamente presentes con lo que sentimos, incluso cuando es incómodo. Jung decía que el sufrimiento tiene un propósito. No es un castigo, sino una oportunidad para crecer, para aprender algo sobre nosotros mismos que de otro modo no habríamos descubierto. Volvamos al mensaje central de este video.
Si estás aquí, si estas palabras resuenan contigo, es porque algo dentro de ti está listo para cambiar. No es una coincidencia. Jung creía en la sincronicidad, en esas conexiones significativas que parecen surgir en los momentos exactos en los que las necesitamos. Este video no es una solución mágica ni un atajo, pero puede ser el inicio de un viaje. Un viaje hacia ti mismo, hacia una vida más auténtica, más significativa. No tienes que tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas dar el primer paso, y ese paso comienza con la decisión de escucharte, de dejar de ignorar las señales que tu alma te está enviando. No importa cuán oscuro pueda parecer el camino, siempre hay luz al final. Esa luz no viene de fuera. Viene de dentro de ti, de tu capacidad para transformar el dolor en sabiduría, la confusión en claridad y el miedo en amor. Mientras avanzamos en este camino de autodescubrimiento, es esencial recordar que no estás solo. Carl Jung enfatizaba que aunque el viaje hacia uno mismo es profundamente personal, también es universal. Todos, en algún momento, enfrentamos los mismos dilemas, las mismas dudas, las mismas luchas internas. Esa ansiedad que sientes, esa tristeza que a veces te paraliza, no son experiencias exclusivamente tuyas. Son parte de la condición humana, y en ese reconocimiento hay un consuelo. Saber que otros han caminado este camino antes que tú y que han encontrado la forma de avanzar. Jung describía este proceso de transformación como la individuación. Es el viaje hacia la integración de todas las partes de ti mismo, tus luces y tus sombras, tus fortalezas y tus debilidades, tus miedos y tus esperanzas. Pero la individuación no se trata de alcanzar una perfección idealizada. Se trata de aceptar tu humanidad en toda su complejidad y belleza. Jung decía que aquello a lo que te resistes, persiste. Y es verdad. Cuando luchamos contra partes de nosotros mismos, cuando las negamos o las rechazamos, solo conseguimos darles más poder. Pero cuando las miramos de frente, con valentía y compasión, comenzamos a transformarlas. Tal vez te preguntes cómo empezar este proceso. La respuesta no es complicada, pero tampoco es fácil. Todo comienza con la honestidad. Honestidad contigo mismo sobre lo que sientes, lo que quieres, lo que temes. Vivimos en una cultura que nos enseña a escondernos detrás de máscaras, a aparentar que todo está bien incluso cuando estamos quebrados por dentro. Pero la verdadera sanación solo puede ocurrir cuando somos auténticos, cuando dejamos caer esas máscaras y nos permitimos ser vulnerables. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una fuerza, una puerta hacia una conexión más profunda contigo mismo y con los demás. Jung entendía esto a la perfección. Decía que el ser humano es como un árbol. Cuanto más profundas son sus raíces, más alto puede crecer. Nuestras raíces son esas partes de nosotros que a menudo preferimos ignorar, pero que contienen la clave de nuestra fuerza. Al profundizar en nosotros mismos, al enfrentar nuestras sombras, fortalecemos nuestras raíces y nos volvemos más resilientes. En este proceso, la soledad puede parecer inevitable. Hay momentos en los que sentirás que nadie entiende lo que estás atravesando, pero esa soledad, lejos de ser un castigo, es una oportunidad. Jung decía que el contacto con uno mismo a menudo requiere apartarse del ruido del mundo, encontrar un espacio de silencio donde podamos escuchar nuestra propia voz. No tengas miedo de ese silencio. En él descubrirás verdades que las distracciones del mundo nunca te permitirán ver. Una de las ideas más poderosas de Jung es que no estamos destinados a cargar nuestras cargas solos. Aunque el viaje hacia uno mismo es personal, podemos encontrar apoyo en los demás. Jung creía que las relaciones humanas, cuando son auténticas, tienen el poder de sanarnos. Pero para construir relaciones auténticas, primero debemos ser auténticos con nosotros mismos. No podemos esperar que otros nos comprendan si no hemos tomado el tiempo de comprendernos a nosotros mismos. En su práctica, Jung observó cómo muchas personas encontraban alivio simplemente al expresar sus pensamientos y emociones, al sentirse escuchadas sin juicio. A veces, lo que más necesitamos no es una solución, sino un espacio donde podamos ser nosotros mismos sin miedo. Tal vez este video pueda ser ese espacio para ti. Tal vez estas palabras puedan recordarte que no estás solo, que tu lucha tiene un propósito, que tu dolor tiene un significado. A medida que seguimos explorando, quiero invitarte a reflexionar sobre una de las preguntas más profundas que Jung planteó. ¿Qué es lo que realmente quieres de la vida? No lo que otros quieren para ti, no lo que la sociedad dice que deberías querer,
sino lo que tú, en lo más profundo de tu ser, anhelas. Esta pregunta puede parecer simple, pero su respuesta tiene el poder de cambiarlo todo. Porque cuando sabes lo que realmente quieres, puedes comenzar a alinear tus acciones, tus decisiones y tu vida con ese propósito. Pero recuerda, no tienes que tener todas las respuestas de inmediato. La búsqueda de sentido es un proceso, no un destino. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión. Habrá días en los que te sentirás lleno de esperanza y otros en los que todo parecerá perdido. Esto es normal, es parte del viaje. Lo importante es no rendirse, no dejar que el miedo o la duda te detengan. Porque cada paso, por pequeño que sea, te acerca más a tu verdad. Jung decía que la vida es como un río, a veces tranquilo, otras veces turbulento, pero siempre en movimiento. No importa cuán estancados podamos sentirnos en algún momento, el flujo de la vida sigue adelante, llevándonos hacia nuevas oportunidades, nuevos desafíos y nuevos aprendizajes. El problema es que muchas veces nos aferramos a las orillas, resistiéndonos al cambio, intentando controlar lo incontrolable, pero en esa resistencia radica gran parte de nuestro sufrimiento. Jung nos invita a soltar, a confiar en el proceso, a permitirnos fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Esta idea puede parecer abstracta, pero tiene aplicaciones muy concretas. Por ejemplo, ¿cuántas veces te has aferrado a una situación que ya no te sirve, solo por miedo a lo desconocido? Tal vez sea un trabajo que te consume, pero que no te atreves a dejar. Tal vez sea una relación que ha perdido su sentido, pero que sigues manteniendo por temor a la soledad. Jung nos recuerda que el verdadero crecimiento ocurre cuando nos atrevemos a soltar lo que nos limita, cuando confiamos en que, al dejar ir, abrimos espacio para algo mejor. El miedo al cambio es natural, es una de las emociones más humanas que ya existen, pero no podemos permitir que nos paralice. Jung decía que el miedo es una señal de que estamos cerca de algo importante. Es en esos momentos de mayor incertidumbre donde encontramos las mayores oportunidades de transformación. Si estás sintiendo miedo en este momento, no lo veas como un obstáculo. Véelo como una señal de que estás en el camino correcto, de que estás a punto de descubrir algo que puede cambiar tu vida. La transformación, sin embargo, no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual que requiere paciencia y perseverancia. Jung hablaba del concepto de la noche oscura del alma, ese periodo de introspección profunda donde enfrentamos nuestras sombras y nuestras heridas más profundas. Puede ser un tiempo de dolor, pero también es un tiempo de renacimiento, porque es en la oscuridad donde comenzamos a ver nuestra propia luz, donde descubrimos nuestra fuerza interior, donde encontramos el propósito que nos impulsa a seguir adelante. En este punto, es importante mencionar que la búsqueda de sentido no significa que todo será perfecto o que nunca más enfrentarás dificultades. La vida está llena de altibajos y eso es lo que la hace rica y significativa. Jung decía que la felicidad no se encuentra evitando el sufrimiento, sino enfrentándolo con coraje. En otras palabras, no se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a vivir con él, de permitir que nos enseñe, que nos transforme, que nos haga más humanos. A menudo, nos sentimos atrapados en la idea de que necesitamos resolver todos nuestros problemas antes de poder ser felices. Pero Jung nos recuerda que no es así. La vida no espera a que tengamos todas las respuestas. La felicidad no es un estado perfecto que alcanzamos algún día. Es una elección diaria, una forma de vivir el presente con gratitud, con aceptación, con la disposición de encontrar belleza incluso en medio de la lucha. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más profundos de Jung, la importancia de encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Cuando enfrentamos momentos difíciles, es natural preguntarnos por qué a mí, o cuál es el propósito de esto. Estas preguntas, aunque dolorosas, son el inicio de un viaje hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la vida. Jung creía que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene algo que enseñarnos. Cada pérdida, cada fracaso, cada desafío es una oportunidad para crecer, para aprender, para transformarnos. Quiero que pienses por un momento en algo que hayas enfrentado en el pasado y que en su momento parecía insuperable. Tal vez fue una ruptura, un fracaso, una pérdida. Ahora, desde la perspectiva del tiempo, puedes ver cómo esa experiencia te ayudó a crecer, cómo te hizo más fuerte, más sabio, más compasivo. Esta es la magia del sufrimiento. Aunque, en el momento parece insoportable, con el tiempo descubrimos que tenía un propósito, que nos estaba llevando hacia algo mejor.
En la filosofía de Jung, la vida no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar significado en él. Este significado no siempre es evidente de inmediato. A veces, necesitamos tiempo, distancia y reflexión para comprenderlo. Pero cuando lo hacemos, cuando somos capaces de ver el propósito detrás de nuestras experiencias, algo cambia dentro de nosotros. Nos damos cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos, más resilientes, más capaces de enfrentar lo que venga. Quiero cerrar esta sección con una afirmación poderosa. Todo lo que necesitas para sanar, para crecer, para transformar tu vida, ya está dentro de ti. Jung creía que el verdadero poder